En el tamaño del proyecto, bueno, ¿qué es el tamaño del proyecto? El tamaño de un proyecto puede definirse como una cantidad de productos o servicios generados en un determinado lapso de tiempo por la unidad productiva o de servicios a ser implementada a través de un proyecto. El tamaño, bueno, está generalmente asociado a la capacidad instalada que tiene la empresa, entendiéndose como una máxima cantidad de productos o servicios a ser producida, ¿no? Igual como lo habíamos visto en ingeniería de métodos, bueno, que nos determina la capacidad máxima, la capacidad instalada de la planta. Entonces analizamos lo que sería el cuello de botella. Es como uniendo las materias donde aquí, como se dice, es de acuerdo a su capacidad. Entonces, para saber este tamaño del proyecto, se puede dar por distintos factores y eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, y ahí igual la capacidad utilizada es el porcentaje en el cual la capacidad instalada está siendo usada en un instante de tiempo. Entonces, capacidad utilizada es un porcentaje que sí está, o sea, hay movimiento, mientras que una capacidad instalada es o sea, la máxima capacidad que se tiene. Por ejemplo, en la empresa de Senatex, ahí tienen todo equipado, tanto las maquinarias y en el tema de los trabajadores sí hay poco, la mano de obra, pero tienen toda la maquinaria implementada y su terreno es muy grande, pero su capacidad es mínima, una porque no existe demanda, o sea, recientemente está creciendo, y dos porque no hay una mano de obra especializada. Entonces, bueno, eso era antes, ahorita creo que ya está poniéndose en marcha eh, mejor, de mayor producción, pero eso es o sea, la diferencia que se debería de hacer, mientras que la capacidad nominal se refiere a la capacidad indicada en las especificaciones y catálogos proporcionados por los fabricantes de equipo, lo cual podría ser alcanzada por diversas causas, siendo las principales las siguientes. Bueno, en las máquinas siempre nos muestran una ficha de maquinaria donde uno es la unidad productiva o de servicio, está poniendo en condiciones diferentes de aquellas que fueron especificadas al realizar el diseño. Presión, temperatura, altura sobre el nivel del mar, etcétera. O sea, son las características que nos muestra en la máquina, o bien puede ser al momento de comprarla, con las características o especificaciones que tiene el mismo. La eficiencia y el rendimiento de la mano de obra suelen estar por debajo de los supuestos por el fabricante de la máquina y equipo. En el tema de la mano de obra, ya es muy difícil porque es variable, o sea, no es constante tanto su eficiencia como su rendimiento, lo que llamamos la productividad, ¿verdad? Entonces, de ahí es un cálculo externo y aquí, y es algo sabido, ¿no? Que es muy por debajo de la maquinaria o equipo que se utiliza. Entonces, las variables del tamaño del proyecto, primero es la capacidad real. La capacidad real es la capacidad efectivamente alcanzada por el proyecto cuando éste se halla en plena fase de operación y depende de los factores mencionados anteriormente. Mientras las variables utilizadas para medir el tamaño de un proyecto pueden ser de dos clases. Em, Tanto de flujos como de existencias. En el tema de los flujos, sí, las que expresan la cantidad de elementos propios de la operación que ingresan al proceso o emergen del mismo en el periodo dado, mientras que el de las existencias son las que indican la cantidad en la que se encuentran algunos elementos característicos del proyecto y que permanecen en el mismo durante su operación a plena capacidad, tales como el número de trabajadores, la potencia de los equipos básicos y el área de procesamiento, entre otros. Entonces, en el tema de las variables del tamaño del proyecto, bueno, como se dice, tanto de la maquinaria, en el tema de la producción y de la capacidad real que se tiene, y bueno, los factores condicionantes para saber cuál es el tamaño determinado, establecido para la planta. Uno es el mercado a ser cubierto por el proyecto, es decir, el tema de la demanda.
Dos, también puede ser la localización, en donde está localizado, y eso es mm, un punto importante. O sea, no, muchas empresas no quieren, digamos, hacer una instalación de alguna empresa en el Alto, justamente por los problemas sociales y políticos que tenemos bueno, en todo el departamento de La Paz. Y por eso se han creado como un nuevo mercado, o lo que sería el parque industrial en Santa Cruz. Entonces ahí está, tienen mayor seguridad, tienen mayores beneficios, entonces existe una mayor inversión para ese departamento. En eso sí estamos como muy por debajo del tema de las inversiones, justamente por estos problemas, ¿no? Entonces por eso la localización sí es importante y un factor relevante. Las economías de escala, de la misma manera, o sea, si queremos ver un crecimiento a largo plazo en el tema de la empresa, se debe de ver bueno, dichos factores, como también el tema de la tecnología disponible y la tecnología elegida para la producción de los bienes y o servicios. Esto también, viendo como otros ejemplos de los otros países mayormente desarrollados, el tipo de la organización a cargo del proyecto. Eso también incluye la mano de obra que debe de estar especializada para el manejo de los equipos, de la maquinaria, es decir, de toda la operación que se va a llevar en la planta. Y la posibilidad de conseguir financiamiento, eso que ya sería el tema de las inversiones y cómo va a ser sostenible a largo plazo. Estos son los factores más importantes para saber cuál sería el tamaño del proyecto, y ya en la próxima guía vamos a ver lo que sería la localización del proyecto. Y bueno, aquí vamos a usar lo que sería en tema de economías de escala, donde primero es el costo de inversión del tamaño de la planta A, el costo de inversión del tamaño de la planta B, la capacidad o el tamaño de la planta A sobre el tamaño de la planta B, y este alfa sí es el factor de economías de escala que nos da de dato, por sí, la mayoría de las veces. Ahora, en el tema de la demanda creciente, necesitamos ver si se quiere hacer otra planta, otra instalación. Entonces tenemos que ver el tamaño óptimo, que es el T subóptimo, donde el DN es la demanda en el año N, igual a la demanda inicial en el año cero, el uno más esta R, que es la tasa de crecimiento de la demanda, y bueno, sobre el número de periodos correspondientes, ¿no? El R mayúscula, que es el desarrollo porcentual de la demanda, es uno más la tasa de crecimiento. Entonces, de aquí directamente se va a lo que sería buscar, o sea, buscar el tamaño óptimo, que sería para la planta o la empresa. Y bueno, teniendo en cuenta la pequeña parte de la teoría, es lo que vamos a ver también el tema de los ejercicios. Y ah, ahí sí, perdón. En el tema del tamaño óptimo, o sea, cuando hablamos de optimización del tamaño del proyecto, o sea, la determinación del tamaño debe basarse en dos consideraciones. Uno que sería la relación precio-volumen por el efecto de la elasticidad de la demanda. O sea, si es elástico, esto igual haciendo referencia a la materia de costos, ¿no? Y la relación costo-volumen, que sería por las economías y deseconomías de escala que pueden lograrse en el proceso productivo. Entonces, de aquí, igual como hemos visto mediante un análisis de sensibilidad, entonces se va a hacer un análisis de varias alternativas para llegar al máximo beneficio a lo que sería el valor actual neto. Y bueno, ahora sí, comenzando con lo que sería los ejercicios, vamos a empezar primero con, o sea, entendiendo las fórmulas de qué serían las economías de escala en el tamaño. Entonces nos dice: la gerencia de la empresa Delicious S.A. está analizando la posibilidad de entrar al mercado boliviano con sus productos alimenticios para bebés y niños.
Para ello debe determinar la combinación óptima de mercados a los cuales entrará, dada su restricción presupuestaria. O sea, esto es lo máximo que se va a tener para la construcción de dicha planta. Los mercados y tamaños estimados de estos son tanto el mercado posible, que sería La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, el consumo estimado en kilogramos sobre año, que nos da los valores. eh, y nos dice, en Suiza, esta empresa produce 200.000 kilogramos al año, con una inversión de 1.800.000. La gerencia sabe además que el coeficiente de economías de escala es de 0,307. Entonces ya nos está dando lo que sería el alfa y determinar el o los mercados en los cuales es óptimo realizar la inversión. Entonces dice el o los mercados, o sea, quiere saber si o solo en La Paz, solo en Cochabamba, o también puede ser en La Paz, Cochabamba o La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? Entonces, de aquí, este dato de por qué nos dan en Suiza es justamente para la comparación, porque si vemos en la fórmula, entonces necesitamos comparar un tamaño y una inversión de una planta respecto a otra. Entonces, de aquí, primeramente, la restricción presupuestaria, esto es lo máximo que se puede invertir, el tamaño y la inversión que nos dan en esa empresa de Suiza y el alfa. Entonces, primeramente, para La Paz, hacemos lo que sería la fórmula, la inversión para La Paz es lo que queremos saber, o sea, cuánto se va a invertir si se realiza en este departamento. Lo que tenemos la inversión en Suiza es nuestro dato, así como también el tamaño en Suiza. Entonces, el tamaño en La Paz igual nos ha dado porque aquí dice un consumo estimado de 180.000 kilogramos al año. Entonces, es su tamaño o la capacidad en este caso, del mercado que se quiere cubrir en el departamento de La Paz, viene ya como dato. Y ya tenemos alfa, entonces de ahí sacaríamos lo que sería la inversión para el departamento de La Paz. Entonces de ahí sale 1.743.000 dólares. Y eso sería, o sea, como nuestra primera opción. En Cochabamba igual necesitamos saber cuánto se va a invertir y respecto al tamaño y la inversión de Suiza. Entonces, de la misma manera hacemos como el despeje, o este sería nuestra incógnita, la que no tenemos, mientras que los otros datos sí. Y de la misma manera, el tamaño en Cochabamba, lo que sería el mercado a cubrir, sería de 250.000 kilogramos al año. Y bueno, aquí ya, sería la inversión en Cochabamba, ¿no? Sí, el RTP, ya. El que sale 1.928.000 dólares. En el tema de Santa Cruz, de la misma manera, o sea, hacemos los datos que tenemos respecto a la inversión y al tamaño de la empresa de Suiza, y de ahí sacamos lo que sería aquí el Santa Cruz, lo que sería 2.137.000 dólares, ¿no? Entonces, como vemos, va en aumento porque igual se puede ver de acuerdo a los factores que hemos visto y demás. Y todavía que no hablamos, o sea, con demás distorsiones del exterior. Por ejemplo, el tema de aquí no podemos hacer o no sería factible, ¿cómo puede ser, no? Tal vez una planta de azaí, porque el azaí mayormente crece en los bosques amazónicos, que sería de Pando y Beni. Y allá tampoco se puede sembrar ni chuñón ni tonta, entonces no, ni siquiera se siembra. Entonces, es igual verlo, en qué factores influyen en el tema de la producción, de la capacidad y del mercado que se tiene en cada lugar. Viendo primeramente estas tres opciones, ya ahora es lo que vamos a combinar: La Paz, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? Mm, sí, La Paz, Cochabamba,
En el tema de La Paz Cochabamba, de la misma manera, o sea, comparamos con el dato que tenemos tanto de la inversión y del tamaño de Suiza. Aquí lo que queremos es el tema de la inversión, ¿no? O sea, si se va a realizar en La Paz y Cochabamba. Por eso es lo que sacamos el resultado de 2.277.000 dólares, mientras que La Paz Santa Cruz nos da de 2.458.000 dólares, ¿no? Mientras que en Cochabamba Santa Cruz es lo que nos da 2.522.000 dólares. De estos, teniendo como todas las opciones y abarcando todos los mercados, tanto La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y aquí por eso dice él, o los mercados en los cuales se va, o es óptimo realizar la inversión. Entonces, cuando se dice óptimo, uno que, ¿qué es lo que va a querer? O sea, la gerencia de la empresa de Delicios S.A., que primeramente sea de acuerdo a la restricción presupuestaria que se tiene. Eso quiere decir de 2.350.000 dólares, ¿no? Y el segundo, que también abarque el mayor mercado posible, porque si mercado posible, entonces si abarcan los tres, mejor aún, ¿no? Pero la inversión es muy alta y se sobrepasa a esta restricción que se tiene. Entonces, en esto sí es, por ejemplo, en el tema de la primera opción, donde vemos solo para La Paz, entonces sí es menos que el presupuesto de restricción, pero solo abarca el departamento de La Paz. Entonces, mm, es como una opción, por esa parte, o sea, fallaría en abarcar más mercado, ¿no? Pero en el de presupuesto sí estaría, igual que de la misma manera de Cochabamba y de Santa Cruz. En el tema de La Paz, Cochabamba ya se está acercando mayormente a la restricción que se tiene de 2.277.000, y aquí tenemos que hacer casi con una diferencia más de 10.000. eh, y bueno, es poco, mientras que en La Paz, Santa Cruz ya se sobrepasa de esa restricción, lo que sería 2.458.000. Y este aún más en Cochabamba y Santa Cruz, que sería 2.522.000. Entonces, abarcando tanto La Paz, Cochabamba, con un presupuesto de 2.277.000 dólares, sería la respuesta. O sea, mm, ¿cuál sería la inversión óptima, no? Y bueno, igual si tienen preguntas, consultas, me dicen nomás o me cortan. Y eso es más que todo para entender, o sea, cuál es la relación entre primeramente entre las fórmulas, así como también de los factores a determinar, cuál sería la inversión óptima a realizar. Y bueno, esto es como el primer ejemplo. En el segundo ejemplo, que es tamaño óptimo, con una demanda creciente, ¿no? Donde usamos el tamaño óptimo con R mayúscula, R pequeña, es lo que, bueno, dice el ejemplo. La empresa Oracle está dedicada a la producción de harina de trigo fortificada y estableció que la demanda para los próximos 8 años será la demanda tenemos en toneladas años. Y por otro lado, los costos de equipo y maquinaria para dos tamaños de planta distintos son los siguientes. Entonces, también nos da una alternativa que sería para la planta A y para la planta B. Cada uno con su tamaño de planta, o sea, su tamaño, su capacidad máxima de la planta y su máxima capacidad o también para la planta B. La limpieza y accesorios de la planta, molino y accesorios, manejo de productos terminados, equipos eléctricos y de control. Teniendo en bueno todos los datos, se establezca el tamaño óptimo de plantas y se estima que la vida útil del proyecto será de 17 años. Entonces, de aquí es lo que, lo que, lo que vemos, o sea, viendo aquí
en las fórmulas, o sea, viendo cuál sería la demanda en el año N, o si no, el tamaño óptimo en ese año es lo que vamos a ver con el ejercicio. Entonces, ya, usando esa fórmula, primero nos dice que es 19.630, o sea, usando con el dato del último año, porque esto es en el año N, perdón, en el periodo, y de aquí usamos el primer dato que nos da de 14.370 toneladas al año. Y de aquí por 1 más R no tenemos, y eh, recuerden que el número de periodos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, no son los años. Aquí eh, justamente nos dice lo que sería el periodo correspondiente al tamaño óptimo, el número de periodos. Entonces, por eso lo ponemos 7 y de ahí sacamos lo que sería nuestra L. Nuestra L nos sale de 4,56%. Entonces ya calculamos, o según la fórmula, lo que calculamos sería el desarrollo porcentual de la demanda, mientras que la tasa, o sea, hemos teniendo el valor inicial y el valor final de lo que sería nuestra demanda, vamos a calcular cuál sería nuestro crecimiento o la tasa de crecimiento de la demanda, ¿no? Y con eso vamos a tener el desarrollo porcentual que se tiene respecto a la misma. Entonces, de ahí es por ello que calculamos, o sea, cuánto sería nuestra R mayúscula, sería de 1,045. Teniendo eso, ahora sí es lo que hacemos. O lo último que nos falta es alfa, ¿no? Alfa, que sería la economía de escalas. Entonces ya nos da, aquí ya nos da el tamaño de cada planta, tanto de la planta A de la planta B, así como en la inversión que se va a realizar en cada una de ellas. Entonces de ahí es lo que bueno, ponemos en la fórmula lo que sería la inversión de 1.176.352 bolivianos, mientras que la inversión para B es de 804.585 y los tamaños de 130 y 80 toneladas al año. De aquí, con Solver o Excel, podemos sacar lo que sería alfa y lo que nos sale de 0,78. Entonces ya teniendo todos los datos, o sea, R mayúscula y alfa, entonces ya podemos usar lo que sería para uno R sobre N, o sea, para buscar el tamaño óptimo. De aquí, bueno, teniendo todos los datos, reemplazando de la misma forma. Este N, o sea, este N que aquí nos dice que es vida útil del equipo o la maquinaria, y aquí nos da, ¿no? Nos dice que si se estima que la vida útil del proyecto será de 17 años. Entonces ya tenemos el dato. Lo que nos faltaría, y eso es lo que estamos por ayer, sería el periodo correspondiente al tamaño óptimo. O sea, el primero que sería o sea, el número de periodos que hemos usado aquí, ¿no? De siete es para eh, viendo, o sea, lo común, lo actual, lo que se está reflejando, pero para tener ya un periodo correspondiente al tamaño óptimo, y eso es lo que queremos, es por eso aquí, o sea, puede ser la demanda en el año N o en el periodo, en este caso en el año 7, pero en el periodo 7 es lo que hemos visto tanto el dato inicial como el dato final. Ahora nosotros, aquí dice el tamaño óptimo. ¿Cuál sería el tamaño óptimo de la planta? Entonces es lo que queremos. Entonces de aquí usando la misma fórmula, pero haciendo énfasis en el tamaño óptimo de la planta, queremos saber primeramente cuál sería la demanda inicial, el 1 más el que ya se tiene, esto no cambia, y el N que se va a calcular de aquí, ¿no?
Entonces, teniendo ya todos los datos, de aquí viene, bueno, esto redondeando porque me sale decimal, entonces redondeando sería 15 años. Y de aquí lo ponemos de 100, aquí o sea, para n igual a 15, lo que sería nuestro tamaño óptimo sería de 27.810 toneladas al año. Y eso es, bueno, todo lo que se ve de acuerdo al tamaño óptimo con una demanda creciente. Como aquí se ve, o sea, cada año va creciendo la demanda y nosotros queremos saber si esto va creciendo así sucesivamente, cuál sería nuestro tamaño óptimo para hacer una nueva planta o más que todo para la toma de decisiones. Entonces, eh, bueno, aquí teniendo todos los datos es lo que se ha calculado. Em, no sé si preguntas, consultas en esta parte. Ay, sí, ok. Bueno, voy a entender como que no hay preguntas, consultas. Y, ay, perdón, ok. Bueno, igual vuelvan a tener como un ejercicio para que lo entiendan mejor las fórmulas de cuándo sería un tamaño óptimo o si solo estamos buscando el tema de las inversiones y con esa restricción. Y bueno, la, como el último paso que se puede dar, que es igual el tema de la optimización del tamaño, y lo que vamos a hablar mediante un análisis de sensibilidad, tenemos que escoger el mayor o el máximo valor actual neto, o lo que se llama con el indicador del BAN, es lo que vamos a ver aquí. Entonces, dice, en la formulación de un proyecto para crear y operar la futura fábrica productora de estructuras antisísmicas del hierro S.A., se busca determinar cuál es el tamaño óptimo de la planta o combinaciones de planta apropiada para satisfacer la demanda esperada para los próximos 5 años. Según los resultados de la investigación de mercado, empresa que se crearía con el proyecto podrá enfrentar una posibilidad de ventas con lo que muestra en el siguiente cuadro. Entonces, para cada año se da una demanda en unidades por año. Entonces, de aquí dice, el estudio técnico logró identificar que la producción de estructuras antisísmicas en los niveles estimados puede fabricar como una o más de 3 tipos de plantas cuyas capacidades de producción en condiciones normales son las siguientes. Entonces nos da para la planta A, B, C, la capacidad que se tiene para cada uno en unidades cada año igualmente, donde el costo unitario de producción y su componente proporcional fijo y variable para cada nivel de operación normal es conocido y se muestra en la siguiente tabla. Entonces, costo unitario se tiene en dólares unidad, el costo fijo y el costo variable se tiene un porcentaje. En el costo fijo, como su nombre indica, o sea, es fijo, no va a variar en cada año, mientras que el costo variable sí va a variar cada gestión de acuerdo a las unidades, de acuerdo a las unidades que se tiene, o como aquí nos dice, la demanda en unidades al año. Entonces, por último, se estima que el precio de venta de cada una de las unidades producidas ascenderá a $85. Entonces, ya tenemos lo que sería el precio de venta. El precio de venta es de $85, cualquiera que sea el número fabricado y vendido. La vida útil de cada planta se estima de 5 años. Si por ejemplo, 5 años, ninguna de ellas tiene un valor de desecho. Valor de desecho también se hace de igual valor de salvamento. Entonces, cualquiera sea la antigüedad con que se liquide. La depreciación de la inversión de 5 años lineal, o sea, no va a tener como hemos visto en la primera parte donde que es mediante las líneas de tendencia, puede ser logarítmica, puede ser lineal o puede ser
cualquier función, pero en este caso no diseñado. Entonces es simplemente la división de acuerdo a los años que estamos analizando, en este caso 5 años. Para una planta de capacidad de 2.500 unidades, se tiene una inversión de $800.000. Entonces nos está dando como un dato extra de una planta, sí, una planta X, y el factor de economías de escala es de 0,13. También nos está dando lo que sería el alfa, y de aquí, y el impuesto a las utilidades es del 25%, que sería el IUE. Determinar cuál es la forma más adecuada para satisfacer la demanda, considerando la existencia de una única planta de tamaño óptimo, y la decisión debe basarse en el cálculo del valor actual neto, considerando una tasa de interés de oportunidad del 10%. Esta nos dan lo que sería la I, o bueno, la tasa de oportunidad. Bien, primeramente tenemos que saber cuáles serían las capacidades de cada uno, perdón, si ya tenemos nuestras capacidades para cada planta, entonces tenemos que saber también las inversiones que se va a dar en cada una de ellas, y por eso es lo que nos da, o sea, de este dato de una planta X, Y, Z, bueno, cualquiera, pero usando la fórmula es lo que queremos saber. Uno, la inversión en B. La inversión en B, teniendo los datos de $800.000, 2.500 unidades de capacidad, y para la planta B ya es lo que tenemos, 6.000 unidades, ¿no? Entonces de aquí sacamos que se tiene una inversión de 1.515.000 dólares, mientras que en la planta de la planta C ya se tiene una inversión de $2.119.981,2. Y creo que aquí sí me comí. En el tema de la inversión para la planta, ya tenemos nuestras capacidades y tenemos lo que sería el dato para la planta X. Entonces nosotros queremos saber las inversiones para cada planta. Eh, y sí. De 800. Ah, aquí lo puse, pero aquí no me lo comí. Pero para explicarles de mejor manera, para saber de dónde sale digamos, cada valor de estos, porque uno es el tema de la inversión, que ya se calcula, o sea, con el factor de escalas de economía, con el tema de lo que son los datos del tamaño y de la inversión de una planta X. Entonces se tiene la inversión para cada planta. En el tema de la demanda, igual nos ha dado para, para cada año, pero también hay que saber, aquí dice la demanda para cada año, pero también hay que saber la capacidad de cada planta. Entonces, no podemos aquí, digamos, en el año 3 a ver 5.500, porque la capacidad de la planta A sería solo hasta 2.500. Entonces, su capacidad máxima es de 2.500. Entonces, desde el año 3, 4, 5 sería 2.500 para la planta. Entonces, para la planta B es su capacidad de 6.000 unidades. Entonces, esto es menor, está bien, 2.500 bien, 5.500 hasta ahí. Y la capacidad máxima es de 6.000. Entonces ya sería 6.000 en el año cuarto y quinto. Para la planta B, en el caso de la planta C, entonces ya se tiene, el último o el máximo es de 9.500. Entonces se copia tal cual para cada año la demanda en unidades. Viendo eso, también se da el tema de los ingresos.
Por eso aquí también le he puesto el tema vocal de unidades. En el tema de los ingresos, donde nos dice que el precio de venta es de $85 por unidad. Entonces, de ahí hacemos la multiplicación, lo que sería estas unidades por su precio de venta, ¿no? Por su precio de venta, lo que saldría cada valor de estos, o sea, lo que serían sus ingresos para la planta. Y esto lo voy a borrar porque parece menos, y no es menos. En el tema de los costos fijos, como habíamos hablado, eso no va a cambiar para cada año y es igual de acuerdo al porcentaje que nos da aquí. Primero dice el costo unitario. Sacamos el porcentaje de este costo unitario y lo multiplicamos por las unidades, ¿no? Y del costo variable, de la misma manera, hacemos lo que sería la multiplicación con este porcentaje y las unidades correspondientes. El costo total sería, bueno, la suma de estos, tanto de el costo fijo más el costo variable. La depreciación ahí donde vemos es justamente la división de la inversión sobre los años. En este caso tenemos 5 años, entonces sería $800,000 sobre 5 y de ahí saldría la depreciación. Primeramente porque sería negativo, porque en el flujo de caja, o sea, es como un gasto más que se da para la empresa, pero al final, después de hacer los cálculos, entonces se hace la suma del mismo monto para que no varíe en el tema de sus ingresos, más que todo en su flujo de fondos neto. Entonces es como, no sé, algo oculto, algo que hacen las empresas para que justamente no se cobre más de lo debido o no se tenga mayores variaciones. Por eso no les gusta tampoco tener a las empresas lo que sería am, activos fijos, ¿no? Entonces, de la utilidad bruta es la suma y la resta de todos estos valores anteriores, en este caso de la depreciación, más el costo total, más el tema de los ingresos. Esos tres, bueno, ya, el tema de los ingresos, costo total y depreciación, lo que sería la suma resta sería la utilidad bruta. Ahora, el impuesto a la IUE, lo que sería por las ganancias generadas en la empresa, es del 25%. Entonces, de aquí tendríamos que sacar de 150,511 su 25% y ponerlo aquí y después recién restar. Pero aquí no podemos sacar porque no hay ganancias o no se ve reflejado en ningún año las ganancias. Entonces, esa parte lo obviamos. Y bueno, no lo vemos, simplemente que no hay, o sea, no existe ni ganancias, mejor las pérdidas, entonces no habría por qué tener ese impuesto, ¿no? Mejor sería más pérdida para la empresa. La utilidad neta es la utilidad bruta más el IVA, más menos, pero como no hay, entonces directamente es menos 150,511. Para el año 12 es menos 102,500. En este caso, así estamos manejando dólares. Y aquí ya lo que se suma la depreciación, que es el mismo monto, si ven, es $160,000. Y ya reflejando primeramente la inversión que es de forma negativa. Después los flujos, esto es de acuerdo igual a la suma y la resta que se tiene de estos dos últimos ítems. Entonces, de aquí sacamos lo que sería el valor actual neto a una tasa de interés del 10%, como nos dice. Entonces, de aquí nos sale que el BAN es $625,675,8. Entonces, nos sale negativo. Mientras que la planta B, o sea, hacemos de la misma manera para la planta B y C.
Para la planta B nos sale igual de un band negativo. Lo que sería esto es porque se tiene una alta inversión. Entonces, estos flujos generados son los ingresos en los próximos años. No va a cubrir esto. Entonces, se tiene un band de 1.040.736 dólares, igual dólares, y todavía igual la TIR es negativo de -18, es muy por debajo de la tasa de interés, perdón, la tasa, bueno, sí, la tasa de interés o de oportunidad que se tiene del 10%, y en la planta C es lo que se tienen de menos 1.584.139 dólares, igual con una tasa interna de retorno de menos 20%, que es mucho menor a la tasa de oportunidad, que sería del 10%. Entonces, entre los menores, bueno, entre el más mayor que se puede decir del BAN, cuál le puede convenir, esto es este, ¿no? El que sería en la línea de tiempo, igual como lo hemos fijado, primero es menos 625, tantos, o sea, 1.675, después tendría lo que sería menos, en este caso sí, perdón, 1.040.000, entonces menos 1.040.000, tantos, y por último sería de menos 1.584, perdón, menos 1.584.000. Entonces, le conviene, en este caso, en el que puede perder menos, digamos, es en la planta, o sea, la construcción de la planta. Y eso es más que todo viendo, ¿no? Viendo tanto el tamaño óptimo de la planta, así como también de las alternativas de acuerdo al indicador del valor actual neto y de la tasa interna de retorno. Entonces puede haber una combinación de ambos. Y a ver, para mostrarles de una mejor manera, y espero que creo que no estoy compartiendo todo. Ya, aquí es lo que se ve en Excel para saber, o sea, de dónde sale tal número. Tenemos el año, teníamos la demanda para cada año, teníamos también su capacidad, teníamos la inversión que se ha sacado de acuerdo a esta fórmula, y teniendo los datos de una planta X, ¿no? Entonces se ha sacado la inversión para cada planta. Tenemos el costo unitario, lo que sería el costo fijo, y el costo variable en sus porcentajes. Teníamos el precio de venta, que sería de 85 dólares sobre unidad. Teníamos lo que sería el alfa, bueno, para las inversiones. Entonces, para la planta, el tema de la inversión es lo que dijimos, ¿no? O sea, el tema de ver cuál va a ser la inversión de acuerdo a los otros datos que nos ha dado. Con eso ya. En el tema de la demanda están las unidades que nos da, y aquí, o sea, tenemos 1.400 unidades al año, tenemos 2.500 en el segundo año, pero en el tercer año ya es de 5.500, pero esa no es su capacidad máxima. Aquí por eso está en rojo, que es 2.500, o sea, la capacidad máxima de la planta. Entonces, por eso se pone aquí, en el año 3, 4 y 5 su capacidad máxima, lo que sería como el, lo máximo que puede llegar, ¿no? En el tema de los ingresos, como habíamos dicho, es la multiplicación de estas unidades por el precio de venta que se tiene, en este caso 85 dólares por unidad, y eso de la misma manera para cada año, ¿no? Y ya tenemos el tema de los ingresos. En el tema del costo fijo que hemos dicho, primero que del costo unitario se debe sacar el porcentaje del costo, perdón, el porcentaje del costo fijo, y esto ya a la multiplicación, o sea, lo que sería su capacidad máxima. O sea, es un costo fijo que esto no va a caber, entonces por eso tiene que ser su capacidad máxima. Y esto, como ven, no,
no cambia para cada año, mientras que el costo variable sí. Esto es lo que va a cambiar de acuerdo a la demanda. Por eso aquí es tanto el costo unitario por el porcentaje del costo variable, y esto sí va a ser variable de acuerdo a la demanda que se tiene cada año. Y de aquí por son de cada año es de acuerdo a las unidades demandadas, ¿no? De ahí es lo que, esto es directamente la suma de ambos, o sea, tampoco está necesario. Eh, Esto es el tema de la depreciación, como habíamos dicho, es el tema de la inversión sobre la vida útil. En este caso estamos manejando de la vida útil del proyecto de 5 años, o queremos verse fijado en los 5 periodos, ¿no? Entonces de ahí sale la depreciación, que de la misma forma no cambia, es la misma depreciación para cada año. Y de ahí sale lo que sería la utilidad bruta, que sería las sumas y las restas de lo que hemos dicho, tanto ingresos, costos totales y depreciación. De aquí por eso nos sale negativo, pues todos son costos, entonces por eso no se tendría la utilidad, o más bien no se sacaría el 25% del IUE, o sea, de las utilidades a las ganancias de las empresas. La utilidad neta es la suma de estos, bueno, como no hay, entonces es la misma cantidad, y la depreciación se hace al final, que es la suma de la misma cantidad, si igual no cambia, solo es como algo artificial que se hace para, para que no haya variaciones, ¿no? En este caso, o sea, si le ponen bien o no depreciación, no va a variar. ¿Por qué? Porque aquí no hay una utilidad, o no hay un 25% que se saca. Entonces, si lo borran esto, no, no va a cambiar. Ay, de menos 900, perdón, 9.489. Entonces, 9.489. Entonces, no, no cambia. ¿Por qué? Porque aquí no hay una tasa de interés que se habrá sacado para la utilidad. Entonces, si lo hubieran puesto o no la depreciación, no hubiera afectado. ¿Por qué? Porque no se está sacando el 25% del impuesto de las utilidades. Pero ya si se saca, entonces sí va a haber una variación. Entonces ahí sí va a importar tanto la resta y la suma de la depreciación. De aquí se saca para cada año lo que sería bueno, el flujo de fondo neto de la inversión. Sabemos que va a ser negativa porque va a ser un ingreso. De aquí el primer año sale negativo, los segundos sí va a tener como una ganancia, pero en el valor actual neto, que igual en la fórmula mediante el Excel, el primero teniendo la tasa interna de retorno, bueno, teniendo aquí que sería el BNA. Primero es la tasa, que es del 10%, después son los valores de fijados en cada año, y al final es lo que se suma el tema de la inversión. Si aquí está en menos, entonces eso, si está en más, entonces el resto. Pero como la inversión entonces sale negativa, entonces se sumaría lo que sería la inversión. Y de aquí nos da que 771.130,3 dólares, ¿no? Y de la misma manera para lo que sería el TIR. El TIR igualmente se puede calcular con las fórmulas de Excel, ¿no? Y aquí teniendo ya todos los flujos netos del flujo de caja. Esto es la tasa de interés, bueno, que se tiene. Y de la misma manera hacemos lo que sería para la planta B y C. Para la planta B, lo que cambiaría primeramente sería el tema de la inversión, que ya no es el mismo. Aquí ya lo hemos calculado, que sería de 1.815.808 dólares. Eso es lo primero que cambia. Después cambia el tema de las unidades, como ya hemos dicho, de acuerdo a la capacidad de la planta. En este caso es de 6.000.
Entonces, en el año cuarto y quinto va a ser su capacidad máxima, que sería de 6.000 unidades. El tema de los ingresos, el precio de venta no cambia, pero la multiplicación ya con la demanda en unidades de cada año, entonces sí cambian los ingresos. Entonces aquí sí tienen los ingresos. El costo fijo, de la misma manera, es de acuerdo a la capacidad que se tiene. Primero es la multiplicación costo unitario por el costo fijo, por la capacidad que se tiene de esa planta, entonces eso no va a cambiar. El costo variable es la multiplicación del costo unitario por el costo variable, o sea, el porcentaje, y esto es de acuerdo a las unidades de cada año, la demanda de unidades de cada año. Entonces, esto es lo que cambia. El costo total es la suma de estos dos, la depreciación es la división de lo que sería la inversión que se va a realizar para la planta B, así como también de la vida útil del proyecto de la planta, en este que estamos analizando de 5 años, ¿no? Eso igual no va a cambiar. La utilidad bruta, o sea, sería la suma y la resta de esos tres valores. De ahí, de la misma manera, aquí nos da negativo lo que sería todo ingresos, ¿no? Entonces, aquí no hay un 25% de qué sacarle, ¿no? A las ganancias. Entonces, si lo calcularon o no, si lo calcularon o no, entonces no va a variar lo que sería el resultado final, lo que sería el flujo de caja aquí. Teniendo de la misma manera para el flujo para cada año, sacamos lo que sería el valor actual neto, lo que nos da $2.040.736 y una TIR de menos 18%. Entonces, con una tasa de interés del 10%. De la misma manera hacemos para la planta C. Esto sabemos que es la inversión que se ha realizado viendo a la primera parte, ¿no? Con esta fórmula, la inversión que se ha realizado para la planta C. Después, el tema de la demanda. En el tema de la demanda, como hemos dicho, su máxima capacidad es de 9.500. De aquí refleja 9.500. Entonces, en 5 años, entonces, esto se copia tal cual. En el primer año 1.400, segundo año 2.500, tercer año 5.500, cuarto año 7.500. Mientras que en el tema de los ingresos, igual el precio de venta no cambia, lo que cambiaría las unidades. Entonces aquí los ingresos ya se está generando. Los costos fijos de la misma manera es de acuerdo a lo que ya hemos visto, primero costo unitario por su porcentaje y después por su capacidad máxima que tiene la planta. De ahí el costo, perdón, el costo variable es igual al porcentaje del costo unitario, o sea, perdón, al costo unitario por el porcentaje del costo variable y por las unidades de cada año, que eso sí cambia, ¿no? Para cada año. De ahí sería la suma de esos dos y sería el costo total. La depreciación, que de la misma manera hemos dicho que sería el tema de la inversión por años de vida útil que se tiene de la planta o del proyecto en sí. La utilidad bruta, que sería la suma y la resta, y en este caso igualmente no se tiene ninguna utilidad, entonces no se va a ver reflejado ninguna ganancia. Eh, Pongan o no pongan la depreciación, no va a afectar al último valor del que vamos a usar, que sería este, o sea, el flujo de fondos neto, el flujo de caja. Entonces, de aquí sacamos lo que sería el valor actual neto, que sería de $1.584.139, ¿no? Entonces, esto es más que todo una combinación de lo que sería tanto el tamaño óptimo, así como también de de las alternativas que se ve reflejado de acuerdo a los indicadores del BAN, del TIR. Aquí también se puede tener la relación beneficio-costo. eh, mm, Después hay como otros indicadores que se pueden reflejar de acuerdo mm, a cada alternativa. En proyectos 2 igual se ve reflejado además de estos dos, que sería el TUR, relación beneficio-costo, eh, el TKR, que son igual similares a la TIR, pero aquí es suficiente tanto el BAN como el TIR.
Y eso que solo nos ha pedido, creo que el BAN. A ver, creo que no estoy compartiendo. A ver, relación beneficio-costo. Ah, no, perdón. Lo que sería. Solo nos han pedido con el cálculo del valor actual neto. Nosotros igual hemos encontrado lo que sería la tasa interna de retorno. Eso sería como unos 3 ejemplos, yendo desde lo inicial hasta la combinación que se tiene. No sé si tienen preguntas, consultas, dudas.